tal, hermanos? Qué bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que ingresen a YouTube y se suscriban a nuestra página Centro Cristiano El Camino. Hoy les traemos una poderosa palabra bajo el tema El músculo de la fe con nuestro amado pastor Elber Rocha. Qué placer una vez más estar con ustedes, hermanos. Hoy muy contento de ver que Dios ha estado contestando nuestras oraciones en nuestro clamor, en nuestro ayuno. El Señor nos ha dado respuesta para bendecirnos y pues darnos nuevas fuerzas para seguir adelante. Me alegro muchísimo de saber que en ninguno de sus casas ha pasado nada que podamos lamentar, sino que más bien los hermanos que han estado con situaciones de salud han sido restaurados por la causa de Dios y su gran poder. Hoy quiero hablarte justamente sobre algo que necesitamos para poder salir adelante. Es un músculo y ese músculo se llama el músculo de la fe. ¿Y por qué te digo que es un músculo? Porque todo músculo debe de ejercitarse para que pueda desarrollarse. La fe ocurre lo mismo con nosotros. Y quiero ubicarme en el libro del Génesis, en el capítulo 12, y leer para usted a través de ello en el verso número 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y para preservar tu vida. Ahora pues di, eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también le dijeron, la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, y Jehová hirió a Faraón con grande plaga. Mira qué interesante, yo quiero hablarte sobre la vida de uno de los campeones de la fe que encontramos en Hebreos 11. La Biblia nos habla a Abraham como el padre de la fe, un hombre que fue llamado por Dios con un propósito de Dios para hacer una gran nación a través de él. Y entonces cuando él está en Ur de los Caldeos, la Biblia nos habla que Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te diré y que voy a entregarte. Encontramos un hombre que da un paso de fe. Un hombre que no conocía a Dios. Abraham era un idólatra. Pero cuando escucha a Dios decir eso, este hombre que tenía posesiones, no le importa dejar todo atrás, su título, sus tierras, para venir siguiendo la voz de ese Dios del cielo. Y entonces Dios decide desarrollar un plan con él, propósito para el cual lo había llamado. Y en el camino, el Señor se le muestra a Abraham después de su llamamiento, y Abraham cena con Dios, comparte con Dios, está con él, hermano amado. Imagínate el impacto espiritual de que el Dios del cielo descienda para estar contigo, descienda para hablarte, y Dios mismo desciende para decirle, yo fui el que lo llamé, no fue una voz perdida, yo fui el que te llamé, y voy a levantar de ti una gran nación, y voy a enriquecerte, y voy a hacerte poderoso. Y Dios empieza a hablarle por lo menos de 7 promesas a este hombre que salió siguiendo la voz de Dios desde Ur. Y entonces podríamos decir, ¿cuál era el estado de Abraham en ese momento espiritual? Hermano amado, si a mí Dios baja y me dice, quiero sentarme contigo, tomémonos un café mientras te hablo lo que tengo para ti, yo puedo decirle a usted que saldría a decirle a medio mundo, el Dios del cielo habló conmigo. Mi fe se fortalecería grandemente y nada ni nadie me apartaría de su amor. Porque el impacto con Dios, la experiencia con Dios transformaría totalmente para siempre nuestra vida. Pues Abraham tuvo esas situaciones. Tenía promesas, tenía un Dios del cielo que lo visitaba, que hablaba con él. Pero ocurrió algo en el camino de Abraham hacia el propósito de Dios. Dios dice, voy a hacer de ti una gran nación, más grande que la tierra, la arena del polvo de la tierra. De las naciones que te bendigan las voy a bendecir, las que te maldigan las voy a maldecir. Abraham tenía sobre sus hombros, hermano, una poderosísima promesa del cielo. Entonces podemos pensar,
¿Qué hace un hombre, un ser humano con una gran promesa? Déjame decirte algo. Cuando Dios tiene algo para ti grande, primero va a formar tu carácter. Porque no te va a llevar a poseer de un solo tiro lo que tú no te has ganado, ni has sido pulido, formado en tu carácter. Conozco gente que Dios le ha dado llamados y que en el momento donde Dios empieza a trabajar con ellos, sencillamente dejan todo botado, se van y no alcanzan nada. Siguen siendo los hermanitos de ovejas que podían haber sido hombres que Dios quería usar para impactar naciones. Ahí entra tu libre albedrío, ahí entra tu deseo de hacer la voluntad de Dios. Abraham empieza a tener esa comunión con Dios, conoce a Dios, sabe lo que Dios quiere, pero hubo un momento en ese proceso formativo de Abraham donde ese músculo dejó de usarse y pasaron cosas interesantísimas. La Biblia nos declara que cuando Abraham está en esa condición, hubo una hambre muy grande en toda la tierra. Y Abraham ya prácticamente se había comido sus ovejas, había pasado todo. Regresa, viene a Egipto, que es tipo del mundo. Y cuando llega a Egipto, cuando está a las entradas de la ciudad de Egipto, Abraham le dice a su esposa, que era una mujer grande ya, de unos 70 años, le dice, bien, veo que eres una mujer muy bella. Cuando lleguemos a Egipto, di que eres mi hermana para que yo sea salvo por causa de tu belleza, que no me maten para querer tenerte. Y cuando eso pasa, la belleza de esta mujer sobresale sobre las egipcias, tanto así que los mismos príncipes de Egipto la miraron y le dijeron a Faraón, ha venido a la ciudad una mujer muy bella, sobresaliente. Y Faraón la trae, hermano amado, al palacio para que viva con él, para que viva en su entorno. Y dice la palabra que bendijo a Abraham con vacas, ovejas, camellos, de todo. Y entonces podríamos decir, qué interesante, este Abraham está poniendo su mirada en la belleza de la mujer, no en lo que Dios le había prometido, voy a enriquecerte. Se desvió el plan del cielo y le estaba dando resultado hasta que Dios mismo viene como ese padre que cuando alguien tiene un propósito, el Señor viene para enderezar sus caminos. Y entonces Dios envía plagas sobre Egipto, otra vez las plagas sobre los egipcios. Y entonces cuando está en esa condición, Dios mismo le habla a Faraón y Faraón viene y le dice a Abraham, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué le hiciste tanto daño a mi gente? ¿Por qué trajiste tanto dolor a nuestra nación? Por causa de tu mentira. ¿Por qué me dijiste que eras hermano cuando en realidad es tu esposa? Hermano amado, yo puedo pensar en un Abraham sin decir palabra porque estaba totalmente al descubierto ante una realidad. Este padre de la fe tenía más fe en que su esposa lo podía salvar, que podía recibir riquezas a través de ella, que de lo que Dios le había prometido. Y entonces ahí empieza Dios a enderezar el camino. Yo tengo esto para ti, pero tiene que ser a mi forma, a mi manera, no en los espejismos que el enemigo te traiga. Déjame decirte que cuando Dios tiene algo en ti, el enemigo vendrá para ponerte espejismos y desviarte del plan de Dios. Abraham estaba siendo desviado de un plan del cielo. Dios le había dicho, voy a sacar una gran nación acerca de ti. ¿Qué hubiera pasado si la mentira hubiera quedado camuflada? Tendríamos un Abraham viviendo en Egipto en riqueza y el plan del cielo paralizado, porque el siervo nunca discernió. Mas ahora viene Dios y le habla a Faraón, y Faraón le dice, todo, usted nos trajo ruina, y por favor, váyase de aquí. Ni siquiera abrió su boca para decir nada a Abraham. Estaba totalmente, hermano, avergonzado. Entró, recibió y salió avergonzado con sus riquezas. Y en el transcurso del camino, Dios viene otra vez, lo impacta, lo trata y lo visita para desarrollar la continuidad de su plan. Y dice la palabra de Dios que estando él sentado en su tienda, a la salida de su tienda, porque el sol era fuerte, vino el Señor con 2 ángeles delante de él. Y cuando empezó a tratarlo, Dios le habla y le dice, de aquí a 1 año, tu esposa va a tener un hijo. Hermano amado, Dios está pasando por alto lo de Egipto para venir a decirle el plan que desarrollé, el proyecto de tu vida, la palabra profética sobre ti, lo que yo tengo preparado para ti, viene a desarrollarse ahora. Y lo primer paso para una gran nación es tu hijo Isaac.
Y entonces dice la palabra que la misma esposa de Abraham se ríe y dice, ¿cómo yo siendo viejos voy a tener deleite? ¿Cómo voy a tener un hijo? Y Dios le escucha y le dice, te reíste, de aquí a un año tendrás un hijo. Entonces estábamos hablando de que ese Abraham ahora tiene el hijo de la promesa. Dios pasó por alto lo de Egipto porque estaba formando la fe de su siervo. Lo trata, lo visita, le habla, le dice, se activa lo de tu hijo. Y entonces vemos un Abraham que está en victoria. Seguimos adelante y vemos a Abraham cuando habla Dios con él. Dice, déjame decirte lo que está pasando. Y mismo Dios le dice, no puedo guardarle a él el secreto de a dónde voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque de él nacerá una gran nación. Mira a Dios honrando a un hombre en algo que venía como promesa, que no le había llegado todavía, pero que ya Dios lo había destinado para él. Déjame decirte algo, cuando Dios te dice algo para ti, eso es tuyo, ya nadie te lo puede quitar. Porque Dios lo dijo, salió de su boca. Y cuando Dios habla como un hecho real. Vendrá a ti en el tiempo, pero ya Dios lo dijo, es tuyo, vendrá a ti. Y Dios le habla, dice, a Abraham no le puedo guardar de que voy a ir a destruir Sodoma y Gomorra, porque él va a ser padre de una gran nación. Mira qué tremendo, hermano. Abraham ni siquiera había tenido el hijo todavía, y ya Dios estaba hablando en términos de un patriarca de una gran nación. Que benditas serían las naciones a través de él. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios habla con él, Abraham intercede por la gente de Sodoma y Gomorra. Mira el poder de Dios cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y viene y ve la ciudad de Sodoma y Gomorra humeantes todavía. Ese Abraham había estado con Dios, había hecho 2 altares de adoración a Dios, había estado en la presencia de Dios. ¿Cómo sería su fe en ese momento? Si la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra, ¿cómo estaría la carne de Abraham temblando ante la presencia del Dios del cielo? ¿Cómo estaría de lleno el espíritu de Abraham ante el Dios espíritu que está delante de él? Hermano amado, pero después de esas experiencias viene la otra interesante. La Biblia nos sitúa a nosotros en el capítulo 20 y dice que después de allí Abraham desciende a la tierra del Negev, y cuando llegó allí se encontró con el rey Abimelech y Abraham le dice a Sara, su esposa, diga que es mi hermana. Otra vez la misma mentira, en la misma trama, la misma situación. Y entonces encontramos algo importante. Cuando Dios tiene propósitos con usted, Dios te va a formar. Abraham tenía la promesa, pero le faltaba el carácter. Abraham tenía la promesa de Dios de una gran nación, pero le faltaba ser pulido en el carácter del siervo de Dios. Le faltaba alcanzar el nivel del hombre que llevaría sobre sus hombros una gran nación. Y entonces, hermano amado, es interesante esto, porque viene Abimelech, se lleva a Sara, le da otra vez dinero, le da otra vez cosas, y Abraham está allí hasta que Dios interviene nuevamente para venir a rescatar a este hombre. Y Dios le habla a Abimelech y le dice en sueños, eres hombre muerto. Híjole, imagínate qué noticita más bonita. Eres un hombre muerto, porque esta es la esposa de Abraham. Ella tiene marido, es casada. Y Abimelech habla con Dios y le dice, Señor, ¿matarás al justo? Yo no soy culpable, la tomé con con mis manos limpias y la buena voluntad. Dios mira a Abimelech y Dios le dice, sí, he visto tu corazón, por eso no he permitido que tú la toques, que tú te acuestes con ella. Y entonces Dios le dice, vas a ir donde Abraham y le vas a decir que ore por ti porque él es profeta de Jehová. Mira qué interesante. Anteriormente Dios dice, no le voy a callar nada porque es el padre de la nación. Y ahora en la misma metida Dios le dice, es profeta mío. Dios sabía quién era Abraham, menos Abraham sabía que era el profeta de Jehová. Mira qué tristeza, hasta que Dios sigue tratando, puliendo, preparando, llevando en propósito para alcanzar un gran final de gloria. Y el Señor le habla a Abimelech, y Abimelech le dice, Señor, yo no soy culpable. Y entonces llama a Abraham, a Abimelech, y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué mal te hemos hecho? Te hemos bendecido, te hemos dado de todo. ¿Por qué? Y Abraham por primera vez
abre su boca y le dice, es que yo le dije a ella, este pueblo donde vamos es un pueblo que no tiene temor de Dios y nos van a matar por causa de tu belleza. Di que eres mi hermana. Hermano amado, hasta eso tenía Abraham, un concepto erróneo de esta gente que vivía ahí, porque Abimelech tenía más temor de Dios que incluso él. Él estaba viviendo de la belleza de su mujer. Abimelech le dice al Señor, yo la tomé con mis manos limpias y mi corazón puro. Y Dios le dice, yo te he visto. Y ahora este Abraham estaba equivocado del concepto, pero Dios le dice, vas a orar por él. Si él acepta y devuelve la mujer, tú orarás por él y serás sano. Y entonces vienen preguntas, ¿por qué Dios hace eso si el culpable era Abraham? Déjame decirte algo. Dios conoce los defectos y las debilidades de sus siervos y las pasa por alto para que lleguen a propósitos. Y usted dirá, pastor, ¿cómo está eso? Sí. Abraham pasó esas dos circunstancias delante de Dios y el Señor mismo vino para tratar con él. Después Abraham confiesa y dice a Abimelech, sí, yo le dije a ella desde que salimos de Ur de los Caldeos, que dijera que era hermana mía. ¿Por qué Abraham estaba atrapado? Porque habían hecho pacto de mentira con su esposa. Pacto de mentira, pacto de engaño, pacto de hurto, pacto de un montón de cosas que no agradan a Dios en el mundo espiritual. Pero era un hombre con una gran misión, con un gran llamado, con una gran unción sobre él que ni siquiera la sabía, en proceso de parte del Dios de los cielos. Hermano amado, el músculo de Abraham se hacía fuerte y se hacía débil. Miraba a Dios, hablaba a Dios con él, miraba todo eso, se hacía fuerte y se hacía débil hasta que alcanzó el nivel que Dios tiene para él. Y dice Hebreos que era uno de los campeones de la fe. Y entonces nosotros decimos, carambas, siendo este el padre de la fe, con tantos bemoles en su moral y demás, nosotros los de este tiempo de la gracia, hermano amado, Jesús hablando de nosotros dice, bienaventurado eres, porque sin ver creíste. Déjame decirte, amado, probablemente a usted no lo ha llegado Dios a visitar, a tomarse un café con usted, pero usted cree en el Señor. La Biblia dice que el que cree en el Señor, dice la palabra del Señor, como un consejo, dice, no pierdas tu confianza porque tiene grande galardón. El justo vivirá por la fe. Entonces yo te insto, hermano amado, esta noche, que ese requisito del cielo, el Señor dice, sin fe es imposible agradarme. Tú y yo somos gente de fe, que camina diferente a como fue el proceso de Abraham. Nosotros no vemos ángeles, nosotros no vemos a Dios visitándonos, nosotros caminamos por fe. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados en los que sin ver creyeron, dice Jesús. Tú y yo creemos en el Hijo del Dios de los cielos. Esa es nuestra esperanza, que tiene grande galardón. Y tu galardón no es una tierra aquí abajo, tu galardón es el reino de los cielos, porque el justo vivirá por la fe. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de situaciones adversas, yo te insto para que sigas, hermano, ejercitando el músculo de tu fe, que será llevado al desarrollo de cosas grandes. Si el Señor dijo, pondrán las manos sobre los enfermos, los que creen en mí, entonces ve y ponlas sobre la gente. No es un asunto tuyo, es un asunto de Dios en obediencia. Estarás ejercitando tu músculo y empezarás a ver cosa que ojo no vio, los milagros tras de ti. Dice la palabra, las bendiciones te alcanzarán. Es como si vayas corriendo adelante y ella va corriendo detrás tuyo hasta alcanzarte. Lo que Dios ha prometido vendrá a tu vida. Ejercita tu fe, créelo, mantén la confianza, creyendo en el que vive para siempre, y tu bendición será gozoso, feliz. Te habló el pastor Elber Rocha, que espera que tu músculo se siga ejercitando y que estudies estos versos, capítulo 3 y capítulo 20, para que veas que aún Abraham no era mejor que tú y yo. Solo sigue caminando, porque si retrocedes, dice el Señor, no agradarás a mi alma. Te bendigo y te espero la próxima semana una vez más aquí en nuestro punto de encuentro.